Hay historias que no empiezan con gritos ni con tragedias visibles, sino con silencios que pesan más que cualquier palabra. Historias que se gestan despacio, entre promesas rotas y miradas que dejan de encontrarse. Esta es una de ellas. Y quizá, si has amado, si has esperado, si alguna vez has sentido que te quedabas sola cuando más necesitabas apoyo, algo de lo que vas a leer te va a tocar muy dentro. Todo ocurrió en Madrid, en una de esas tardes grises en las que el cielo parece reflejar exactamente lo que ocurre en el interior de las personas. Isabel llevaba horas ensayando mentalmente cómo dar la noticia. No era una mujer joven e ingenua, conocía bien a su marido, sabía de su carácter fuerte, de su obsesión por el trabajo, de cómo el dinero había ido ocupando el espacio que antes llenaban las palabras bonitas y los planes compartidos. Aún así, conservaba una esperanza silenciosa. Pensaba que aquella noticia, la más importante de su vida, podría devolverles algo de lo que habían perdido. Isabel estaba embarazada. Durante años, cuando aún vivían en un piso pequeño y compartían sueños sencillos, habían hablado de formar una familia. De risas infantiles, de domingos tranquilos, de una vida que no girara solo en torno al trabajo. Pero el ascenso profesional de Mauricio fue tan rápido como implacable. El dinero llegó, y con él una transformación que Isabel nunca terminó de comprender. La cercanía se convirtió en distancia, las conversaciones en monólogos, y el amor en una especie de acuerdo silencioso que solo se mantenía por inercia. Mauricio ya no era aquel hombre que se emocionaba con pequeñas cosas. Era un empresario respetado, temido, admirado. Su despacho de madera noble, su agenda siempre llena y sus viajes constantes parecían definirlo por completo. En ese mundo, Isabel empezaba a sentirse fuera de lugar, como si su presencia fuera un recuerdo incómodo de una vida anterior. Cuando por fin se atrevió a contarlo, no encontró la reacción que había imaginado. No hubo sonrisa, ni sorpresa, ni un gesto de ternura. Solo una expresión dura, una pausa incómoda y una sensación fría que se instaló en la habitación. Aquella tarde marcó un antes y un después. Desde ese momento, algo se quebró definitivamente. Isabel intentó convencerse de que era cuestión de tiempo, de que Mauricio necesitaba procesarlo. Pero los días siguientes confirmaron lo que en el fondo ya temía. Él se volvió aún más distante. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando ella ya dormía. Y cuando coincidían, la conversación era mínima, funcional, carente de cualquier emoción. Isabel comenzó a sentirse invisible. No solo como esposa, sino como mujer, como futura madre. Cada intento de hablar sobre el futuro terminaba en evasivas o en comentarios fríos que la dejaban con un nudo en la garganta. Poco a poco fue comprendiendo que, para Mauricio, aquel embarazo no era un milagro, sino una molestia. Un imprevisto que no encajaba en sus planes perfectamente calculados. La tensión fue creciendo hasta hacerse insoportable. Una discusión más fuerte de lo habitual terminó por derrumbar lo poco que quedaba en pie. Isabel, vulnerable, con el miedo lógico de quien se enfrenta a una maternidad incierta, entendió en ese instante que estaba sola. No solo emocionalmente, sino en todos los sentidos. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta con manos temblorosas, tomó conciencia de algo que jamás había imaginado. Estaba abandonando la casa que había considerado su hogar, sin saber a dónde iría, sin un plan, sin seguridad económica y con una vida creciendo dentro de ella. La mansión, que durante años había sido símbolo de éxito, se convirtió en un espacio frío y ajeno. Los pasillos parecían más largos, las paredes más distantes. Nadie intentó detenerla. Nadie preguntó nada. Al salir a la calle, Madrid la recibió con su ruido habitual, indiferente al drama que acababa de vivir. Caminó sin rumbo durante un rato, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía vergüenza, miedo, tristeza, pero también una extraña lucidez. Comprendió que, aunque no lo hubiera elegido, estaba comenzando una nueva etapa. Una etapa dura, incierta, pero suya. La primera llamada que hizo fue a una amiga del pasado, alguien con quien había compartido confidencias en su juventud y que, a pesar del tiempo, seguía representando un refugio seguro. Aquella conversación fue breve, pero suficiente para evitar que Isabel se derrumbara del todo. Saber que no estaría completamente sola le devolvió un poco de aire a los pulmones. Las primeras noches fuera de la casa de Mauricio fueron difíciles. El cuerpo le pesaba, el corazón le dolía y la mente no dejaba de repetir preguntas sin respuesta. Se culpaba, se preguntaba en qué momento todo se había torcido, si había señales que no quiso ver. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar.
La culpa dio paso a la claridad. Isabel empezó a entender que no era responsable de la frialdad de otro, ni del egoísmo ajeno. Mientras tanto, Mauricio continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Sus negocios seguían creciendo, sus reuniones se multiplicaban y su nombre aparecía cada vez más en círculos de poder. Para él, aquel episodio era solo un inconveniente resuelto. La familia había dejado de ser una prioridad hacía mucho tiempo. Isabel, en cambio, comenzó un camino completamente distinto. Uno lleno de obstáculos, sí, pero también de pequeñas victorias. Cada día era un ejercicio de resistencia. Buscar trabajo estando embarazada no era fácil. Aceptó lo que pudo, tareas por horas, trabajos temporales, cualquier cosa que le permitiera mantenerse a flote. El dinero apenas alcanzaba, pero había algo que no le faltaba, determinación. El embarazo avanzaba, y con él crecía también una fuerza interior que Isabel no sabía que tenía. Sentir las primeras patadas le recordaba por qué seguía adelante. No estaba sola. Había una razón poderosa para no rendirse. Los meses pasaron entre cansancio y esperanza. Y cuando llegó el momento del parto, en un hospital público y sin grandes lujos, Isabel dio a luz a un niño sano. En ese instante, todo el dolor acumulado se transformó en una promesa silenciosa. Aquel bebé, al que llamó Diego, se convirtió en el centro de su mundo. No hubo visitas importantes ni regalos costosos. No hubo presencia paterna ni palabras de reconocimiento. Pero hubo algo más fuerte, amor incondicional. Isabel comprendió que, aunque el camino sería largo y difícil, había tomado la decisión correcta al marcharse. Había perdido muchas cosas, pero había salvado lo más importante. Así comenzó la verdadera historia. No la de un hombre poderoso y exitoso, sino la de una mujer que, desde el abandono y la incertidumbre, empezó a construir algo mucho más grande que cualquier fortuna. Y lo que estaba por venir, nadie podía imaginarlo todavía. Hay comienzos que no llegan con aplausos ni con promesas de felicidad, sino con noches sin dormir, con cuentas que no cuadran y con un cansancio que se instala en los huesos. La maternidad de Isabel empezó así, sin red, sin certezas y con un miedo constante al futuro. Pero también con una determinación silenciosa que solo entienden quienes han tenido que sostener una vida entera con sus propias manos. Diego llegó al mundo en un hospital público, en una habitación compartida, con el sonido de otros llantos mezclándose con el suyo. Isabel lo sostuvo por primera vez con una mezcla de emoción y vértigo. No había flores caras ni visitas importantes, pero en ese instante comprendió que todo lo vivido hasta entonces había sido una preparación para ese momento. Aquella criatura pequeña y frágil dependía de ella para todo. Y aunque el miedo seguía ahí, también apareció una fuerza nueva, casi salvaje, que la empujaba a seguir. Las primeras semanas fueron especialmente duras. El cuerpo de Isabel aún se recuperaba del parto mientras la mente no descansaba ni un segundo. Las noches se hacían eternas, los llantos se acumulaban y el dinero parecía desaparecer más rápido de lo que entraba. Cada pañal, cada bote de leche, cada medicamento se convertía en una preocupación. Había días en los que se sentía al límite, preguntándose cómo había llegado hasta allí y si realmente sería capaz de sacar adelante a su hijo sola. Verónica, la amiga que le había abierto la puerta cuando todo se derrumbó, fue un pilar fundamental. Su casa era pequeña, pero su apoyo inmenso. Isabel no hablaba demasiado de su pasado, pero no hacía falta. Había miradas que lo decían todo. Entre las dos formaron una rutina de supervivencia, turnarse para descansar, organizar los gastos, buscar soluciones prácticas donde antes solo había angustia. Aún así, Isabel sentía una presión constante. No quería ser una carga para nadie. Sabía que necesitaba independencia, estabilidad, un espacio propio donde criar a su hijo con dignidad. Empezó a buscar trabajo con más insistencia, aunque sabía que estar recién parida no jugaba a su favor. Recorrió tiendas, llamó a anuncios, aceptó trabajos temporales mal pagados y horarios imposibles. Limpió casas, cuidó niños ajenos mientras acunaba al suyo por las noches, y aprendió a estirar cada euro como si fuera oro. Hubo momentos de profunda soledad. Días en los que veía a otras familias paseando juntas, padres empujando carritos, y una punzada le atravesaba el pecho. No por envidia, sino por la ausencia. Se preguntaba cómo alguien podía dar la espalda a su propio hijo sin mirar atrás. Durante un tiempo esperó una llamada, una señal, cualquier gesto que confirmara que no todo había sido un error. Pero el silencio fue absoluto. Y con el tiempo, Isabel dejó de esperar.
Mauricio, mientras tanto, seguía con su vida intacta. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en eventos exclusivos, en fotografías rodeado de personas sonrientes que admiraban su éxito. Para el mundo, era un hombre hecho a sí mismo, ejemplo de ambición y disciplina. Nadie hablaba de lo que había dejado atrás. Nadie preguntaba por el hijo que nunca reconoció. Y esa indiferencia social fue, para Isabel, uno de los golpes más duros de asumir. Cuando Diego empezó a crecer, la vida adquirió un ritmo diferente. Sus sonrisas se convirtieron en pequeños respiros, en recordatorios diarios de por qué todo valía la pena. Isabel aprendió a encontrar felicidad en lo simple, un biberón preparado a tiempo, una tarde tranquila, una risa inesperada. No tenía lujos, pero sí una conexión profunda con su hijo, una relación construida sobre presencia y entrega. Con el paso de los meses, Isabel consiguió un trabajo algo más estable en una pequeña tienda de barrio. El sueldo era modesto, pero el dueño mostró comprensión y flexibilidad. Le permitía adaptar los horarios, llevar a Diego si era necesario y ausentarse cuando la maternidad lo exigía. Aquello supuso un alivio enorme. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, Isabel sintió que podía empezar a organizar su vida con un poco más de calma. Gracias a ese empleo, logró alquilar un pequeño piso. Nada lujoso, pero suyo. 4 paredes limpias, una habitación para Diego y una cocina diminuta donde soñaba con preparar comidas calientes sin prisas. El día que entró por primera vez con su hijo en brazos, sintió una emoción difícil de describir. No era solo un techo, era la prueba de que había sobrevivido. Los años pasaron despacio, pero firmes. Diego creció rodeado de amor, aunque con carencias materiales. Isabel se las ingeniaba para que nunca le faltara lo básico. Compraba ropa de segunda mano, reutilizaba todo lo posible y enseñó a su hijo, desde pequeño, el valor de las cosas. No había derroches, pero sí una constante sensación de cuidado. Cuando Diego empezó el colegio, llegaron nuevas preguntas. Preguntas inocentes, directas, imposibles de esquivar. Isabel aprendió a responder con honestidad sin cargarlo de rencor. Hablaba de ausencias sin dramatizar, de realidades sin adornos. Sabía que tarde o temprano su hijo entendería más de lo que ella pudiera explicar. A pesar de todo, Diego se convirtió en un niño curioso, sensible y brillante. Mostraba una inteligencia despierta y una facilidad especial para aprender. Le gustaban los libros, los números, entender cómo funcionaban las cosas. Isabel lo observaba con orgullo y una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por el hijo que tenía. Tristeza porque sabía que aquel talento crecía sin el reconocimiento de quien debería haber estado orgulloso desde el primer día. En las noches tranquilas, cuando Diego dormía, Isabel a veces se permitía recordar. No con nostalgia, sino con una especie de duelo silencioso por la vida que no fue. Pensaba en la mujer que había sido antes, en la que soñaba con una familia completa, y en cómo había tenido que reconstruirse desde los cimientos. No se sentía víctima, pero sí consciente de la dureza del camino recorrido. Con el tiempo, dejó de preguntarse por Mauricio. Su nombre ya no provocaba rabia, sino una distancia emocional casi definitiva. Había aprendido que algunas personas eligen no amar, y que eso dice más de ellas que de quienes fueron abandonados. Diego crecía, y con él, la certeza de Isabel de que su sacrificio estaba dando frutos. Cada logro escolar, cada gesto de empatía, cada palabra amable reforzaban su convicción. Había criado a un buen ser humano, y eso, para ella, era el mayor éxito posible. Sin saberlo, madre e hijo estaban construyendo algo mucho más grande que una vida digna. Estaban forjando una historia de resiliencia, de amor silencioso y de valores firmes. Una historia que, años después, obligaría a mirar al pasado de frente. Porque aunque Isabel creía haber cerrado ese capítulo para siempre, el destino aún no había dicho su última palabra. Y lo que estaba por llegar removería heridas antiguas, pondría a prueba emociones enterradas y cambiaría el rumbo de sus vidas de una forma que nadie podría haber anticipado. Pero eso, aún estaba por comenzar. El tiempo tiene una forma curiosa de pasar. A veces avanza sin que nos demos cuenta, y otras se detiene en momentos concretos que marcan un antes y un después. Para Isabel, los años transcurrieron entre rutinas sencillas, sacrificios constantes y una sensación profunda de haber cumplido con su deber como madre. No había grandes lujos ni vacaciones exóticas, pero había estabilidad, y eso ya era mucho. Diego creció en aquel pequeño piso como crecen los niños que han aprendido pronto el valor de las cosas. No pedía de más, no se quejaba,
y observaba el mundo con una mezcla de curiosidad y sensibilidad que sorprendía a los profesores. Isabel trabajaba muchas horas, pero siempre encontraba tiempo para sentarse a su lado, ayudarle con los deberes y escuchar sus historias del colegio. Esos momentos eran sagrados. La ausencia del padre nunca fue un tema central, pero tampoco un secreto. Isabel no hablaba mal de Mauricio, aunque por dentro aún doliera. Prefería el silencio a sembrar resentimiento. Sin embargo, Diego no era ajeno a la realidad. En el barrio, en el colegio, incluso en conversaciones aparentemente inocentes, empezaban a aparecer comentarios, preguntas indirectas, comparaciones inevitables. A cierta edad, los niños dejan de aceptar respuestas simples. Diego empezó a notar que su historia no era como la de los demás. Observaba a otros padres recogiendo a sus hijos, asistiendo a festivales escolares, acompañándolos en partidos de fútbol. Él siempre miraba desde un lado, acompañado únicamente por su madre o, en ocasiones, por Verónica, que se había convertido en una figura casi familiar. Una tarde, al volver del colegio, Diego llegó más callado de lo habitual. Isabel lo notó enseguida. Mientras preparaba la cena, lo observaba de reojo, esperando a que dijera algo. Finalmente, la pregunta llegó, directa y sin rodeos. No fue una acusación, sino una herida abierta. Isabel sintió como el corazón se le encogía. Aquella pregunta llevaba años esperándola. Respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado. No quiso mentir, pero tampoco descargar sobre él un peso que no le correspondía. Le habló de decisiones, de caminos distintos, de responsabilidades que algunos no saben asumir. Le dejó claro, por encima de todo, que él no había hecho nada mal. Diego escuchó en silencio. No lloró, no gritó. Simplemente asintió, como quien acepta una verdad que duele, pero que en el fondo ya intuía. Desde ese día, algo cambió en él. Se volvió más introspectivo, más exigente consigo mismo. Como si hubiera decidido demostrarle al mundo, y quizá a alguien más, que su valor no dependía de nadie. La adolescencia llegó con fuerza. Diego se convirtió en un joven alto, delgado, con una mirada seria que contrastaba con su edad. En el instituto destacaba por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas. Las matemáticas se le daban con una facilidad casi natural. Los profesores lo señalaban como un alumno excepcional, y algunos incluso le sugerían pensar en un futuro universitario, algo que para Isabel parecía un sueño lejano, casi inalcanzable económicamente. Aún así, Diego nunca perdió los pies en el suelo. Ayudaba en casa, daba pequeñas clases particulares a otros alumnos para ganar algo de dinero y nunca se quejaba de las limitaciones. Isabel lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su hijo cargaba con una responsabilidad emocional demasiado grande para su edad. Mauricio, mientras tanto, seguía acumulando éxitos. Su nombre era sinónimo de poder y ambición. Compraba propiedades, cerraba acuerdos internacionales y aparecía en eventos de alto nivel. Para el mundo, era un hombre admirable. Para Isabel, era una sombra lejana que, de vez en cuando, regresaba en forma de recuerdos incómodos. Nunca hubo una llamada, una carta, un intento de acercamiento. Con el tiempo, Isabel dejó de sentir rabia y pasó a una especie de aceptación resignada. Había aprendido a vivir sin esperar nada. Lo que no sabía era que esa calma aparente era solo la antesala de algo mucho más profundo. Cuando Diego cumplió 17 años, recibió un reconocimiento académico importante. Fue el mejor promedio de su generación. La ceremonia fue sencilla, pero para Isabel tuvo un significado enorme. Ver a su hijo recoger aquel diploma era la confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. Lloró en silencio, recordando cada noche sin dormir, cada preocupación, cada renuncia. Ese día, Diego le entregó el diploma y le dijo que ese logro también era suyo. Isabel lo abrazó con fuerza, consciente de que su hijo estaba a punto de iniciar una nueva etapa. La universidad ya no era un sueño imposible, aunque las dudas económicas seguían ahí, como una nube persistente. Diego tenía claro lo que quería estudiar. Ingeniería. No solo por gusto, sino porque sentía la necesidad de entender, construir, mejorar. Quería crear cosas que tuvieran utilidad real. Isabel apoyó su decisión sin reservas, aunque por dentro se preguntaba cómo lograrían costearlo todo. Fue entonces cuando el pasado, ese que creían enterrado, decidió hacerse presente. Una tarde cualquiera, el teléfono sonó. Un número desconocido. Isabel estuvo a punto de no contestar, pero algo la impulsó a hacerlo.
Al otro lado, una voz formal pronunció un nombre que llevaba años sin escuchar. El impacto fue inmediato. El corazón le dio un vuelco. Durante unos segundos no supo qué decir. Aquella llamada removió recuerdos, emociones y miedos que creía superados. No era una llamada casual. Era un anuncio de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Isabel colgó con las manos temblorosas. Se sentó en la cocina, tratando de recuperar la calma. Sabía que esa llamada marcaría un nuevo giro en su vida. No entendía del todo por qué ahora, después de tantos años de silencio. Pero intuía que nada bueno llega sin sacudir lo que parecía estable. Cuando Diego llegó a casa y la vio pálida, supo que algo no iba bien. Isabel dudó antes de hablar. No quería preocuparlo, pero tampoco podía ocultarlo. Le contó lo sucedido, sin adornos, sin dramatismos. Diego escuchó en silencio, con el ceño fruncido y una expresión que mezclaba incredulidad y rabia contenida. Por primera vez, el nombre de Mauricio dejó de ser una sombra difusa y se convirtió en una presencia real. Un pasado que regresaba sin pedir permiso. Diego sintió que se abría una herida antigua, una que nunca había terminado de cerrar. Ambos sabían que aceptar aquella reunión significaba remover emociones difíciles. Pero también intuían que ignorarla no les daría la paz que buscaban. Había preguntas sin respuesta, palabras no dichas, y quizá, una oportunidad de entender. Sin saberlo, estaban a punto de cruzar una puerta que los llevaría de regreso al origen de todo. Y lo que encontrarían al otro lado no sería ni la imagen poderosa de un empresario exitoso ni el monstruo que habían imaginado durante años. Sería algo mucho más complejo. Mucho más humano.